Citas hermosas. Ahora sí, bendito Dios, vamos a tomar el tema de hoy. El tema de hoy, siguiendo pues con toda la serie que hemos venido sobre sanidad, hoy vamos a abarcar lo que es la parte de la comunicación. Aunque todas sabemos que es muy importante y todos decimos o conocemos qué es la comunicación, creo que a veces se nos olvidan los principios básicos y muchas relaciones hoy en día están siendo fragmentadas o están siendo rotas por no tener una muy buena comunicación. Entonces, ¿cuál es mi objetivo hoy? Mi objetivo hoy es poderles brindar herramientas para que puedan llegar a tener una comunicación asertiva, para que asimismo logren desarrollar habilidades sociales, pero también puedan tener buenas relaciones. Porque una comunicación equivocada o una mala comunicación, como se los dije ahorita, está siendo una causa en gran porcentaje de muchas relaciones rotas, de muchas malas convivencias, por decirlo así, malos entendidos, conflictos, muchas cosas que se generan a raíz de no tener una buena comunicación. Entonces, partamos de un principio básico, que es la comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas van a transmitir o van a recibir una información, una idea, un mensaje a través de las palabras, gestos, imágenes o sonidos. Es decir, la comunicación son dos acciones. Transmitir, o sea, lo que yo de aquí para allá voy a dar, y recibir, que es lo que viene en sentido contrario. ¿Cierto? Eso es lo básico, eso todos lo entendemos, eso todos lo sabemos, pero a veces no sabemos transmitir y muchas veces no sabemos recibir, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la comunicación es el acto de compartir un mensaje. Y para eso se utilizan distintas cosas. Utilizamos las palabras, utilizamos gestos, utilizamos imágenes, utilizamos sonidos, utilizamos el silencio y en fin, hay muchas cosas que podemos utilizar para podernos comunicar. Si nosotros analizamos desde que nosotros nacimos, no teníamos la capacidad de hablar todavía, pero ya nos hacíamos entender a través de gestos, cuando alzábamos los brazos porque estábamos cansados para que nuestros padres nos levantaran, cuando teníamos hambre llorábamos, cuando teníamos miedo y inseguridad lo hacíamos a través de un gesto, nuestros padres nos entendían. Entonces la comunicación siempre ha estado desde el primer momento que nosotros fuimos concebidos, ¿cierto? Entonces, la comunicación puede, digamos que tener dos formas. Una forma es verbal y otra forma es no verbal. Entonces, la forma verbal es esta, cuando estoy transmitiendo, ¿listo? La no verbal es la que hago a través de otras formas, como por ejemplo señales, gestos, lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Entonces, es tan importante la comunicación que aún en la palabra de Dios hay unas pautas para que nosotras tengamos una comunicación asertiva, sana y obviamente esto nos permita tener mejores resultados en nuestras relaciones. Por ejemplo, en Colosenses 4:6 la palabra de Dios dice, habla con gracia y con verdad. Sea tu palabra siempre sazonada con sal. Nosotros cuando comemos algo, si no tiene sal, no sabe igual, ¿cierto? ¿Cómo haces tu huevo sin sal? No, un arrocito sin sal.
Entonces, la sal es esa sustancia primordial que le da sabor a la comida. Y la palabra de Dios aquí nos está comparando o nos está haciendo como énfasis en que nuestra palabra debe estar sazonada. Es decir, que todo lo que nosotros vayamos a transmitir vaya con sazón, vaya con dulzura, vaya con gracia, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos hemos acostumbrado a hablar de forma brusca, de forma tosca, nos hemos acostumbrado a hablar fuerte y muchas veces ni cuenta nos damos de eso. O estamos acostumbrados al contrario a recibir una comunicación brusca cuando nos hablan a punta de gritos o a punta de gestos, que todo eso lo vamos a desglosar ahorita en el transcurso del tema, y nos acostumbramos y lo normalizamos y eso tampoco es una comunicación sana. Entonces, la palabra dice en este versículo de Colosenses 4:6 que nuestra palabra debe estar sazonada con sal y que hablemos con gracia y verdad. Gracia es como la dulzura que nos dio el Señor porque fue un regalo que Dios nos dio. Y la verdad, porque nosotros siempre debemos de ser sinceros cuando queremos tener una buena comunicación, porque a través de eso vamos a poder expresar nuestras verdaderas emociones, nuestras verdaderas ideas y nuestros verdaderos sentimientos. Muchas veces por no expresarlos, vienen reacciones y vienen heridas y vienen conflictos precisamente por una mala comunicación. Luego, si miramos otro versículo, tenemos Santiago 1:19 que dice que debemos escuchar bien antes de hablar. Y dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Todos seamos, o sea, dice ahí, seamos prontos para oír, pero tardos para hablar y mayormente tardos para irarnos. Entonces, aprender a escuchar es un arte, porque cuando tú escuchas, estás validando a la otra persona. Cuando a ti te escuchan, te están validando. No escuchar es como anular de cierta forma a esa persona y decirle, no me interesa, ¿sí? No me interesa lo que estás diciendo, no me interesa lo que me estás expresando. Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar, debemos aprender a comunicarnos y que la persona se comunique con nosotros aprendiendo a escuchar. Cuando tú aprendes a escuchar, le estás dando la importancia de vida a la persona que te está comentando cualquier situación. Cuando a ti te escuchan, tú estás sintiendo que te están dando una importancia de vida para poder expresar aquello que estás sintiendo, ¿cierto? También hay otro versículo que me gusta mucho, que es Proverbios 18:21, que dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser para dar vida, ¿sí? No para dar muerte. Muchas relaciones, muchos matrimonios se dañan por falta de comunicación, porque creen que están transmitiendo y están recibiendo lo que quieren decir y no es así. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablan, se acostumbraron a hablar muerte, esto no lo arregla nadie, esto siempre está mal, esto no va a cambiar, esto siempre es lo mismo, y no están, como dice la palabra, utilizando la palabra para comunicarse, transmitiendo vida. No significa que fantasiemos y que si una situación está mal, digamos, no, sí, todo bien, no, pero significa que podemos cambiar el contexto de lo que queremos decir, cambiar la forma de lo que queremos decir que puede estar mal, pero hacerlo sonar diferente.
Entonces, por ejemplo, si tú estás en una situación económica difícil y te preguntan cómo estás, pues obviamente, bien, bien, bien. No, lo que les acabo de decir en el punto anterior, contestemos con verdad. No, este es un momento un poco difícil, pero sé que Dios está trabajando, sé que vamos a salir adelante. Dios es un, bueno, no sé, cambiar la forma como tú hablas puede dar vida a una situación, a tu entorno, o puede dar muerte. Y realmente haciendo análisis de muchas de las consejerías, un problema que casi yo diría que está en el 99% es una comunicación equivocada o una falta de comunicación asertiva entre las personas. Otro versículo que me gusta y que lo saqué aquí porque estamos hablando de la importancia de comunicarnos está en Efesios 4:29 y dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Edificar. Nuestra comunicación debe edificar, debe ser para dar vida, como decía en el punto anterior. Pero aquí hay otras dos cosas que yo veo. La primera es que dice que ninguna palabra corrupta salga de tu boca. Entonces, la comunicación tiene un fundamento principal que es el respeto. Tú debes aprender a hablar con respeto y tienes que aprender a recibir la comunicación con respeto. No normalices el maltrato verbal, no normalices la vulgaridad, no normalicemos las palabras irónicas, no normalicemos las ironías, no normalicemos el sarcasmo. Esas son cosas corruptas que salen de la boca y eso daña cualquier comunicación, cualquier nexo que pueda generar una relación. ¿Por qué? Porque está siendo destructivo. Pero también dice en ese mismo versículo que sea buena para la necesaria edificación la palabra. Entonces, él está en este versículo y yo entiendo que también hay una medida. La palabra que tú des, digámoslo así, que sea la justa, ni hablar más, ni hablar poco, no adular. Muchas personas creen que para poder generar unas relaciones necesitan estar adulando a la gente. No, tú no necesitas eso. Si tienes algo que admirar en alguien, pues listo, admíralo, elógialo, pero ya, no entres a esa salamale, ¿cómo se dice? Bueno, no seas salamero, como decimos acá en Colombia. No vayas más allá. Incluso tampoco permitas eso en las personas, ay, es que tú hablas tan lindo, y es que tú tienes, y es que tú, es que tú, es que tú. Eso tampoco es sano. Eso también va como produciendo cierto rechazo. Entonces, la palabra tiene que tener una medida justa. Entonces, en la comunicación debemos ser asertivos en lo que decimos, en lo que queremos expresar, pero también en lo que la gente nos quiere transmitir. A veces la gente quiere decir algo, pero uno lo interpreta de otra forma. Entonces tenemos que edificar, enseñar y formar estos oídos para poder escuchar y ser atentos a todo este tipo de situaciones. La comunicación es para edificar, afirmar y guiar en amor. Entonces, una comunicación equivocada es aquella que en lugar de edificar, de guiar, como les acabo de decir, es todo lo contrario. Es aquella que genera malos entendidos, que produce confusión, que causa heridas y produce conflictos. Por eso, en algunos casos, muchas parejas desde que se levanta tienen conflictos, conflictos entre hermanos, conflictos en el trabajo.
son personas que les cuesta trabajo generar una buena comunicación. Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces comunicarnos? Entonces les voy a dar unos tips o no unos tips, les voy a mostrar cuáles son los tipos de comunicación y tú vas a mirar qué tienes y qué no tienes, qué es una debilidad de ti, qué es una fortaleza y qué puedes mejorar o qué definitivamente vas a dejar que lo estás haciendo bien. La primera comunicación que se conoce o que tenemos o que vamos a estudiar es la pasiva. Entonces, la comunicación pasiva es aquella que estaba basada en el miedo. Entonces, ¿cómo así? Sí, es aquella donde tú te quedas callada, no te expresas, te da miedo el conflicto, te da miedo expresar tus ideas, te da miedo dar tu punto de vista, evitas mirar a los ojos, eres insegura, titubeas mucho. ¿Por qué? Porque está basada en el temor. Entonces, esa comunicación pasiva va a generar conflicto, porque va a ser una persona reprimida, una persona que no puede expresarse o que no sabe expresarse. ¿No? Entonces, ese es un tipo de comunicación. Mire o miremos, porque yo ya hice el taller, lo hice precisamente cuando estaba preparando el tema, ¿qué tenemos de ese pedazo de esa comunicación que vamos a sacar porque no nos está sirviendo? La otra comunicación o el otro tipo de comunicación es la agresiva. Entonces, este tipo de comunicación es la que se da por imposición, por gritos y por juicios. Entonces, es cuando se impone un punto de vista, cuando se impone una decisión, no escuchamos a los demás, no permitimos que nadie más exprese sus ideas, usamos tonos fuertes, tonos agresivos, es que yo hablo así, punto. Casi siempre tenemos hasta esta expresión en la cara desagradable, expresamos enojo continuo, señalamos con dureza los errores de los demás y fuera de eso, interrumpimos constantemente cuando otras personas quieren expresarse. Ejemplo, es que siempre usted hace todo mal. Si no lo hace como yo le digo, es que no me sirve. Es que usted de dónde saca esas ideas, de cuándo acá se está pensando así, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, cállate, eso no tiene sentido, lo que usted está diciendo nada que ver, ¿sí? Esto es una comunicación agresiva. Puede que la estemos transmitiendo, como también puede que nos la están emitiendo. Entonces, lo digo para que tengan en cuenta las dos acciones, la transmisión y la emisión, para que veamos qué debemos ir mejorando. ¿Listo? Otro tipo de comunicación es la pasivo-agresiva, o sea, es decir, se van a fusionar las dos anteriores. Entonces, esta funciona a través de indirectas, a través de la ironía, ¿sí? Entonces, cuando yo no digo lo que pienso, pero lo demuestro con mis actitudes. Entonces, yo me acuerdo que más de una vez me gané la corrección de mi mamá porque por decir algo, ella decía algo que no me gustaba, me pillaba subiendo los hombros y cuando decía era punto, porque no expresaba lo que sentía, pero lo manifestaba con gestos, ¿sí? O por ejemplo, cuando le dicen a uno algo y, no, y después, todas esas expresiones hacen que yo diga una cosa, pero manifieste otra. Eso es una comunicación pasivo-agresiva. También cuando empiezo a usar el sarcasmo, cuando empiezo a echar esas indirectas porque no soy capaz de manifestar directamente la inconformidad que tengo, ¿cierto? Puedo mostrar una sonrisa, pero resulta que estoy enojada. No, sí, tranquila.
pero mentiras. Entonces, debemos aprender a decir que sí, pero la acción dice que no. Entonces, esa es la comunicación pasivo-agresiva. Te voy a poner un ejemplo. Ah, claro, como usted es el que siempre tiene la razón, ¿sí? Y la ironía. No, no estoy enojada. Y eso nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que estás brava. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de manifestaciones son la función de la comunicación pasivo-agresiva. Por ejemplo, no ofrezco, yo lo hago, no hay problema, pero mentiras que estoy, que estallo, que tengo rabia, pero no lo hago, pero lo manifiesto con mis expresiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor comunicación y a la que debemos llegar? Se llama la comunicación asertiva, es decir, una comunicación clara, una comunicación respetuosa y una comunicación directa, ¿cierto? Entonces, en este tipo de comunicación ya hemos hecho una escucha activa, hemos educado el oído, hemos aprendido a cerrar la boquita y hemos aprendido a hablar lo que tenemos que hablar cuando tenemos que hablar, ¿cierto? Es una comunicación empática, es decir, si alguien está comentando algo que es no sé, un duelo, acabo de terminar una relación, le está doliendo, está afligida la persona, pues yo voy a ser empática, te entiendo, debe ser muy duro, o sea, voy a tener esa suavidad para poder llevar a la persona en esa situación. No voy a salirle con que, ay, ya supérelo, nadie se muere, no sé qué. Y yo sé que todos, créanme, cuando yo estaba haciendo este taller, yo me di cuenta de muchos errores que uno comete. Por ejemplo, yo con mi esposo, yo pienso muy rápido y muchas veces cuando él me va a decir algo, yo ya lo asumo y le estoy contestando sin ni siquiera dejarlo terminar y en grandes cantidades puedo decir que me equivoco porque él llega y me dice, pero no me has dejado terminar, no era eso lo que te iba a preguntar. Entonces, uy, yo, sí, perdón, dime. ¿Por qué? Porque a veces me costaba y aún todavía me cuesta aprender a escuchar, darme el tiempo de quedarme calladita para poder escuchar lo que me tienen que decir. Entonces, cuando yo ya llego a tener ese nivel, ya estoy trabajando en la comunicación asertiva. Usamos expresiones claras de acuerdo a nuestras emociones. Si estoy enojada, está bien expresar el enojo, no la ira, el enojo. Entonces le digo, no, mira, no, la verdad conmigo no cuentes, no me gusta, no estoy de acuerdo con esto. Lo expresaste, fuiste clara, pero no fuiste grosera, no necesitas herir, no necesitas lastimar, no necesitas gritar para hacerte entender y simplemente ya expresaste lo que tenías que decir. Maneja siempre un buen tono de voz cuando te dirijas a alguien, sea pequeño, sea un joven, sea un adulto mayor. Ser respetuoso, usa palabras respetuosas. Y eso se ha perdido mucho hoy. Digamos que ocucho, digamos, la jerga o los modismos o las palabras populares, todo eso hace que la comunicación se haya deteriorado también mucho. Entonces, es muy rico tener un vocabulario agradable, es muy rico tener un buen léxico, es muy rico hacerse entender con palabras bonitas, ¿cierto? Entonces, también en la comunicación asertiva es bueno que hablemos en primera persona. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, es que usted siempre es que tú nunca, ¿cierto? Estamos siempre echando culpas y responsabilidades en los demás, pero cuando hablamos en primera persona,
o nos ponemos nosotros primero en los zapatos de la otra persona, ya vamos a hablar de otra manera. Me imagino que es duro lo que estás pasando, pero sé que te puedo ayudar. ¿Cómo te ayudo? Dime qué puedo hacer por ti, ¿sí? O cuando no entiendes algo, no lo entiendo, no lo comprendo, soy un poco ignorante en ese tema, pero si quieres investigamos juntas, si quieres yo te ayudo. O sea, hay distintas formas de llegar uno a esa buena comunicación, ¿cierto? No ataques. Cuando tú vayas a hablar, ve en una actitud de diálogo, no en una actitud de pelea, no en una actitud de ataque. Muchas personas creen que llegar a hablar es, tenemos que hablar y siéntese, y me dijeron, y es que me contaron, y es que. No, no supongas. Escucha la versión de la otra persona, entérate primero, ¿cierto? No necesitas armar un caos. Muchas veces te hubieras evitado grandes conflictos solo si te sientas en el momento adecuado a hablar la situación, ¿cierto? Hay un filtro que debemos nosotros aprender a usar en nuestras conversaciones, tanto en lo que vamos a transmitir como en lo que nos van a emitir, como lo que vamos a recibir. Ese filtro bíblico que digo yo está respaldado con la palabra. Por ejemplo, mira si todo lo que vas a decir o todo lo que te van a decir es verdad. ¿No? Eso lo vas a encontrar en Efesios 4:25 y dice, desechemos la mentira y hablemos la verdad cada uno con su hermano. Entonces, cuando yo voy a hablar algo, yo primero debo estar segura si es verdad, ¿sí? No, uy, me contaron que vieron al esposo de esta con fulana. Yo le voy a decir, usted no sabe si es verdad. Entonces, no hable nada que no pueda sostener. Si yo lo dije porque me consta, porque esto, yo siempre he tenido esa política que no digo nada que no vaya a sostener. Si me equivoco, que tenga la gallardía de pedir perdón y si no, pues sostener, porque tengo el argumento y tengo la prueba, pues diciéndolo de alguna forma. Entonces dice Efesios 4:25, desechemos la mentira y hablemos la verdad. Entonces, el primer filtro bíblico para tus conversaciones es la verdad. Lo que tú vayas a transmitir, que sea verdad. Y lo que vayas a recibir, mira si es verdad. ¿Qué tan cierto es todo lo que te están diciendo? ¿Qué tan cierto es lo que te están transmitiendo? ¿Listo? El otro filtro es edificante y eso lo vas a encontrar en Proverbios 15:4 que dice, la lengua pasible es árbol de vida, pero también es perversa y quebranto de espíritu. Entonces, cuando yo voy a hablar algo, yo primero debo pensar, esto es edificante. Si va a servir para algo que saquemos este tema o esta conversación a la luz. Esto sí va a ayudar a alguien. Esto va a servir para algo, ¿cierto? Lo mismo de lo que recibes, porque es que no todo el que llega a hablar contigo es para sembrarte cosas buenas, para decirte cosas buenas. De hecho, detrás de muchas conversaciones vienen intenciones ocultas que tú te vas a dar cuenta después. Entonces, tienes que aprender a ser sabia. Utiliza el filtro de la palabra. Y por tercero, está en Proverbios 17:28 que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, es necesario, cuando vayas a transmitir algo, piensa, ¿es necesario que yo le cuente esto? ¿Es necesario que yo sepa lo que me van a decir? No,
No todo lo tienes que saber, no todo lo tienes que decir, no todo es necesario sacarlo. Hay cosas que tú tienes que aprender a ser prudente y aprender a callar porque no van a llegar a ningún lado. Son conversaciones tóxicas, son conversaciones nocivas, dañinas, que no van a producir ningún fruto. Entonces, el filtro se basa en tres cosas. ¿Es verdad? ¿Es edificante? ¿Es necesario? Si tú tienes esos tres fundamentos, vas a aprender a tener conversaciones productivas y fructíferas, porque vas a canalizar todo lo que te entra y todo lo que sale. ¿Listo? Una buena comunicación trae beneficios y mejora tus relaciones y desarrolla habilidades sociales en ti. Entonces, muchas personas son muy introvertidas porque aunque no lo creamos, no tienen la habilidad de comunicarse. Entonces, cuando tú aprendes estas pautas, vas a desarrollar la habilidad de poder relacionarte mejor y socializar mejor, ¿cierto? Y lo vemos aún en estos grupos. Uno cuando pide una opinión, muchas les da miedo hablar, les da miedo expresar, les da miedo decir eh, qué piensan por el miedo al rechazo, miedo al ridículo, porque se sienten vulnerables. Pero eso es parte de esto, porque se han acostumbrado o han tenido esas comunicaciones agresivas, pasivas, y no han llegado todavía a tener o a trabajar en una comunicación asertiva. Entonces, ¿qué beneficios tiene para mí tener una comunicación asertiva? Primero, ya se los dije, fortalece las relaciones. Cuando tú sabes expresarle a tu esposo lo que sientes, cuando tú sabes expresarle a tus hijos las diferentes situaciones, normas, leyes, conductas, lo que necesitas transmitir, cuando tú puedes en tu trabajo dar tus ideas, aportar tu opinión, todo eso hace que tú te sientas mejor, todo eso va a hacer que tu autoestima mejore y todo eso va a darte confianza, seguridad, ¿cierto? También una buena comunicación previene y resuelve conflictos. ¿Por qué? Porque vas a evitar malos entendidos. En una consejería hace más o menos un año, un chico nos decía, pues la consejería fue porque él estaba, la esposa se había divorciado de él y no quería absolutamente nada con él. Y él nos decía, no entiendo, yo he heredado, yo soy. Y me decía, hable con ella, dígale. Primero que todo, ella debe desear hablar conmigo. Segundo, yo sí necesito hablar con ella porque necesito escuchar las dos versiones. Cuando yo escucho las dos caras de la moneda, puedo tener un buen juicio basado obviamente en el discernimiento que el Espíritu Santo me dé, ¿cierto? No en el juicio mío personal, no, Señor, muéstrame aquí, Señor, cómo hago, cómo intermedio, cómo ayudo a enlazar a estas dos personas que logren romper con estos problemas de comunicación tan fuertes que tienen. Entonces, yo le decía a él que muchas veces las relaciones se rompen precisamente por la falta de confianza, por los malos entendidos, pero también por lo que se deja de hacer. Entonces, él me decía, no, es que yo sé que si usted habla con ella, no, no. Si no logran las personas romper esa pared que los divide por miedo a expresarse, por miedo o por simplemente querer sostener sus puntos de vista, por el orgullo, por la altivez, es muy difícil uno llegar y entrar de una.
uno necesita primero que cada persona esté dispuesta a resolver y que cada persona esté dispuesta a aceptar también sus errores. Entonces, cuando la comunicación es buena, se quitan muchos malos entendidos, porque los me parece ya no existen, ya hay hechos reales. Los que yo me imaginé también se van a ir, porque ya tú vas a decir, ah, no, no era así, no, está, no, es que ni se parece, o sea, nada que ver, o sea, yo me estaba imaginando, yo me estaba montando una película, pero resulta que no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando. Entonces, cuando yo tengo una buena comunicación, entonces, fortalece las relaciones, genero confianza, genero cercanía en las personas, facilito acuerdos, prevengo y resuelvo conflictos y quito malos entendidos porque alejo las suposiciones y las acusaciones, ¿cierto? Cuando yo quiero, ay, perdón, cuando yo quiero sacar una inconformidad, yo también debo aprender a ser sabia, ¿cierto? No es que, venga, tenemos que comunicarnos y estamos en la euforia, las dos personas están top del mal genio y venga, hablemos. No es el momento para hablar y no es la forma para hablar. Muchas veces se necesita tomar aire, respirar, calmarnos, canalizar qué nos dijeron, Franci, buenas noches, qué nos dijeron, cómo nos dijeron, y más bien cuando tenga la disposición de escuchar y bajarme de mi punto de vista para poder entender también a la otra persona, hablo. Mientras tanto, no lo hagas, porque si lo haces seguramente van a terminar en un conflicto peor. Acuérdense que cuando uno va a hablar necesita ser directo. Estos son unos tipsitos para la buena comunicación. Sea directo, vaya al grano, ¿cierto? Evite tantos rodeos. Por ejemplo, con los hombres, en nuestras relaciones de pareja, nosotras asumimos mucho que ellos interpretan lo que estamos diciendo, incluso con nuestros hijos. Nuestros hijos son literales. Por favor, limpia la cocina, lava las ollas, limpia la estufa, porque para ellos lavar la cocina es lavar los dos platos y las tres cucharas. Eso es lo que ellos entienden. Entonces, seamos directas, vamos al grano y no asumamos que todo el mundo entiende lo que queremos decir, ¿cierto? O lo que necesitamos. No pidas perdón todo el tiempo por todo. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Ay, perdón, mira, yo sé que estás ocupado, pero, ay, perdón, mira, lo que pasa es que yo no sé si estoy equivocada, pero, o sea, como cubierta ahí para yo poderte decir algo, pero de una vez perdóneme si lo que voy a decir no le gusta, o no es el momento. No, porque eso viene a ser una comunicación pasiva, porque tienes el temor permanente de expresar algo, ¿cierto? Entonces, mm, más bien trata, si no estás segura de lo que vas a decir, investiga primero. Si no conoces el tema o si tienes duda, pide un consejo, asesórate, si es que eso te va a ayudar a tener más fundamento a la hora de tener una conversación con tu jefe, en una reunión social, en un compromiso. Si eso te ayuda, entonces primero haz un trabajo, asesórate, fortalécete un poquito, pero no te camufles detrás de ese, ay, perdón, no es que, perdón mi ignorancia. No, no es así. Listo. La Biblia también nos dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No toda la comunicación o no todas las conversaciones que tenemos son edificantes. ¿Mm? Va a ser inevitable que estés en entornos o en grupos o en momentos donde las conversaciones no van a ser de tu agrado o no van a ser completamente de acuerdo a lo que tú piensas, pero entonces
Si no es el momento de hablar, si no es el lugar para que te expreses, retén lo bueno, desecha lo malo, saca lo que no te sirve, filtralo, ¿sí? No todas las peleas hay que pelearlas. Vuélvete práctico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Religión, política, deportes, siempre van a generar conflictos, entre otros temas, ¿cierto? Pero estos son como de los más candentes. Pues no todas las conversaciones, no todos los puntos de vista, no siempre tienes que tratar a justificar y tener la razón. No te desgastes, ¿sí? Hay momentos donde hay que saber expresar y sostener tus ideales y sostener tus emociones y sostener tus ideas, sí. Pero hay batallas que no, hay momentos que no se justifican, no te desgastes, ¿cierto? Entonces, retén lo bueno, desecha lo malo, y eso también aplica para las críticas. En una conversación o en una comunicación también van a haber críticas, ¿sí? Y hay dos tipos de críticas, la constructiva y la destructiva, ¿cierto? Obviamente los nombres lo dicen. La constructiva edifica, te ayuda, te fortalece, te empodera. Y la destructiva, obviamente, tira que a dañar tu autoestima. Entonces, cuando tú también estás en esos momentos de comunicación, también tienes que aprender a filtrar las críticas. Tienes que aprender a tener un buen juicio sobre ti mismo, no tirándote muy duro para irte a la condenación, a la culpa, al que yo siempre todo lo hago mal, tienen razones, que no sirvo para esto. No, pero tampoco dejando pasarlas. Tal vez en algo tienen razón, tal vez sí tengo que mejorar esto, tal vez sí estoy fallando en esto. Debes a la luz de la palabra, en tus momentos de intimidad también con Dios, tener un justo juicio de ti, un justo juicio canalizando las críticas. Ahora bien, tienes que ver de quién vienen las críticas, ¿no? Porque si es una persona que no tiene testimonio, no aporta nada, es una persona que no tiene logro, es una persona que realmente, digámoslo así, no tiene relevancia en tu vida, pues no tienes por qué entrar en conflicto por ciertas críticas que buscan es destruirte, ¿cierto? Entonces también hay que ver quién dice las cosas y de quién se reciben las cosas, ¿listo? Entonces, otra cosa que debemos aprender en la comunicación es a recibir los elogios. No sé ustedes cómo se han sentido cuando les hacen elogios o qué sintieron en la última vez que les echaron un elogio. Entonces, hay que aprender también a recibir los elogios. Eh, las relaciones equilibradas eh, tienen también parte de eso, de saber exaltar lo bueno de las personas. Me gusta, tú eres una persona dulce, me encanta hablar contigo, eres una persona muy agradable, mira que cuando hablo contigo siento paz, me gusta estar contigo porque eres una persona que edifica, eres una persona sabia, qué chévere cuando hablo contigo porque vengo como cargada de, como débil. Y te escucho y salgo pensando diferente, salgo fortalecida, gracias. Entonces, mantener relaciones equilibradas te permite también no tomar las cosas personales, ¿sí? Que si están diciendo algo, no lo tomes para ti. Entonces, eso mínimo lo dijeron por mí. No, aprende que no todo gira en torno a ti, que tú no eres el centro del mundo. Se lo decía una vez a alguien. Porque sientes que eres el centro del mundo. La gente puede estar hablando del clima, del dólar, de Maduro, de Petro. No todo gira en torno a uno, pero hay gente que piensa que todo el tiempo, si hay reuniones o si es la familia o si son los amigos, están hablando algo de ella, ¿cierto? Entonces, aprenderse a comunicar es aceptar y validar las emociones también de los demás, las ideas de los demás.
es aprender también que no todo el mundo tiene que pensar como uno, no todo el mundo tiene que actuar como uno, no todo el mundo tiene que decir las cosas que uno quiere que digan. Entonces tenemos que aprender a tener un alto nivel de aceptación y de tolerancia. Cuando nosotras ya hemos manejado la estima y tenemos una buena estima, ¿sí? Nosotras aprendemos a escuchar, a expresar, a hablar. Por eso, uno de los primeros temas que les di fue la autoestima, porque es que de ahí se desprenden muchas cosas en la sanidad emocional, en la sanidad espiritual, en la sanidad física incluso. Bueno, una persona que tenga la comunicación asertiva es una persona que sabe trabajar en equipo, es una persona que no, digámoslo así, reduce el estrés y la ansiedad donde está, porque es una persona que hace que las cosas fluyan, ¿sí? Fomenta el respeto, eh, le ayuda a la gente a interactuar. Entonces, debemos apuntarle a ser esas personas que saben hablar. Yo te reto que si tú eres de las personas que le da miedo hablar, empiece de a poquitos a expresar sus ideas, a decir sí cuando quiera decir sí y a decir no cuando quiera decir no, ¿sí? Tú no necesitas la aceptación de todo el mundo para expresarte, porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien que opine diferente. Entonces, a ti no te gusta, ¿qué te puedo decir yo? A ver, un ejemplo práctico. No te gusta que, ay, se me quedó como la mente en blanco, pero bueno, digamos, si tú no opinas igual que las otras personas, no significa que siempre te quedes callado. No, aprende a hablar, aprende a expresar, no te dé miedo, porque nunca vas a tener a todo el mundo contento. Tú opinas sí, 100 opinan que no. Tú dices que es blanco, otros dicen que es negro. Muchos van a opinar que es bueno que tú digas que es blanco, pero otros van a decir que estás loca por decir que es blanco. O sea, solo tú debes tener la conciencia, la tranquilidad de que a quien tienes que agradar primero es a Dios, pero después a ti misma. Tú debes aprenderte a expresar así lo que digas, tam también sea de pronto a veces negativo, es decir, estoy enojada, estoy desilusionada, esto me causó un conflicto. Está bien también expresarlo, no está malo decirlo, ¿cierto? Pero bueno, entonces, chicas preciosas, debemos aprender a practicar el elogio. Cuando tú quieras hacer entenderle a alguien algo de pronto que tú no apruebas, primero dile todo lo que le apruebas, ¿sí? No entres de una vez diciéndole, ay, mire, es que usted sí definitivamente no sabe hacer esto, es que usted tal cosa, no. Dile, mira, fulanita de tal. Por ejemplo, la niña que me ayuda acá en la casa. Hay veces cocina delicioso, pero hay veces se descacha, ¿cierto? Entonces, cuando el alimento no queda muy rico, entonces yo la llamo y le digo, Jenicita, muchas gracias, la casa quedó muy rico, me encanta llegar y el olor a limpio, todo organizadito, muchas gracias, pero te quería pedir un favor, la próxima vez recuerda que por favor no le eches tanta pimienta, por favor esto, y le hago la observación sin necesidad de decirle, ese almuerzo no me gustó, eso le quedó horrible, eso estuvo maluco, no. ¿Cierto? Entonces, si yo primero le puedo dar a la persona, eh, afirmarla con algo bueno, lo que yo le voy a decir, en lo que yo le voy a exhortar, no le va a causar mella, no le va a causar un dolor o una inconformidad, porque le estoy haciendo ver que simplemente es un error. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice
En Proverbios 27:2, alábate el extraño y no tu propia boca. Esto también tiene que ver con que nos adulen. Una cosa era lo que yo les decía que aduláramos, pero otra cosa es que nos adulen, que nos encante, que nos estén diciendo lo buenos que somos, lo maravillosos que hacemos las cosas. No. Cada vez que llegue algo, que no sea nosotros mismos diciendo, uy, no, yo sí soy bueno para esto. No, es que definitivamente yo hago las cosas, todo lo que hago lo hago súper bien. No, que siempre que haya algo que exaltar, sea porque otra persona lo exalta en nosotros y lo hace desde el corazón, ¿sí? No desde la adulación. Entonces, para hacer una comunicación asertiva, escucho, interactúo, soy respetuoso, y todos estos parámetros me van a dar herramientas para yo poder mejorar mis relaciones. Entonces, esas eran las pautas que les quería dar hablando de la comunicación, porque de verdad que es muy triste ver que hoy en día, aún hoy en día, no nos sabemos comunicar. Todavía somos muy básicos. A veces no tenemos la capacidad de entender porque simplemente no queremos validar las ideas de otras personas. Eh, Tomamos juicios a priori, nos volvemos muy básicos a la hora de entrar a conocer una persona, de entrar a leerla, como digo yo, ¿no? Es bueno socializar, es bueno buscar la conversación, es bueno interactuar, pero entonces aquí ya tienen las herramientas. Si tu comunicación es pasiva, empieza a trabajar en eso. Si tu comunicación es agresiva, empieza a trabajar en eso. Si es pasiva-agresiva, empieza a trabajar en eso. Fuimos diseñadas para mejorar, fuimos diseñadas para corregir lo que está mal. Y si Dios nos está dando la oportunidad de conocer cuáles cosas puedo yo mejorar, pues hay que hacerlo. Listo. Entonces, bueno, ese era el tema el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues ya para finalizar, pues también les quería comentar, porque me han preguntado ya en mi parte de la mentoría, ¿qué hago yo como consejera bíblica? Una consejera bíblica es una persona que está capacitada para orientar, para guiar, para edificar a través de la palabra, pero aparte de la palabra hay un conocimiento, también una preparación en cuanto a psicología, en cuanto a terapia, pero independientemente del conocimiento humano, yo digo que lo que más nos califica para ayudar es los procesos que hemos pasado con Dios. Hemos sido procesados, pues hablo por mí, en la economía, en la salud, en mis relaciones, en cada área de mi vida. Durante muchos años he pasado muchos procesos que son los que me dan hoy en día la autoridad de poder hacer este tipo de reuniones, de poder decirle a otras mujeres, a otras personas, que sí podemos cambiar, que sí podemos salir de determinadas situaciones, que Dios siempre obra y que cuando Él nos escoge, porque es Él el que nos escoge, tiene para nosotras grandes propósitos y tiene para nosotras grandes cosas que no alcanzamos a imaginar. Yo hace muchos años no me hubiera imaginado que iba a estar donde estoy hoy, viviendo lo que estoy viviendo hoy, porque todo lo que era mi realidad en ese tiempo, jamás me hubiera permitido tan siquiera soñar con algo de lo que hoy estoy viviendo. Entonces, pienso que estas mentorías que Dios puso en nuestro corazón es precisamente para transmitirles a todas esperanza, para llevarlas a la libertad por medio de Cristo, porque solo en Él hay libertad, solo en Él hay victoria. Entonces esa es mi invitación. Muchas ya me han hablado por el WhatsApp y estoy para servirles. Espero vernos dentro de 8 días. Viene un tema muy bonito, muy bueno
Espero que no se los vayan a perder. Bueno, bendiciones. Chao.